Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo este video. Bienvenidos a El Grimorio de Rix. Se estarán preguntando por qué tengo a este muchachón aquí, a este tan llamado King Kong. Bueno, pues porque hoy vamos a estar hablando de una leyenda muy particular que quizá pudo haber inspirado a los cineastas de los años 20, de los años 30, el año de la que es la primera película de King Kong, la original con stop motion en blanco y negro de Universal Studios. Pues quizá los guionistas se pudieron haber basado en esta leyenda de Sudamérica, que data de tiempos precolombinos y que resultó con el paso del tiempo hace nada en mucho más que una leyenda. Y esto prueba que muchas veces lo que el mundo considera que es imposible, que considera una leyenda, que considera cuentos para niños. Antes de empezar, déjame recordarte que aquí abajo en la descripción del video vas a encontrar los links a mi cuenta de Instagram, mi página de Facebook, mi perfil de Twitch, mi perfil de Spotify y mi correo electrónico por si quieres ponerte en contacto conmigo. Como te dije, hoy vamos a estar hablando de un caso muy particular en el que una leyenda demostró ser mucho más que eso, algo que con muy poca frecuencia pasa. Hoy estaremos hablando de una leyenda conocida como la Ciudad Blanca, una antigua civilización en la actual Honduras que aún existía cuando los españoles conquistaron este territorio. Y según ellos, según las leyendas que contaron los españoles en sus crónicas y también leyendas y relatos que contaban los indígenas de esta zona de Honduras, que eran vecinos de la Ciudad Blanca, contaban que en esta ciudad, además de su gente que era bastante avanzada, también además de ellos vivía un gorila gigante que fungía como protector, como guardián y como dios de la gente de la Ciudad Blanca. ¿Por qué se llamaba la Ciudad Blanca? Porque los edificios eran de color blanco, parecían de marfil, los edificios que eran gigantescos. Era muy parecido a las historias, a los lugares que H.P. Lovecraft plasma en muchas de sus historias, de edificios monolíticos enormes que pareciera imposible que un ser humano hubiera construido. Y además también era conocida como la ciudad del dios mono. Hasta la fecha en las leyendas es conocida como la ciudad del dios mono por este gorila gigante que vivía ahí. Además, según los españoles, algo muy curioso de este territorio es que los españoles jamás pudieron conquistarla. Fue un territorio de los pocos que quedaron inmaculados tras la conquista española, porque los españoles, de hecho el mismo Hernán Cortés intentó buscarla y jamás la encontró. Y aunque hubo algunos exploradores españoles que llegaron a encontrarla, ellos afirmaban que este gorila no dejaba que se acercaran a él, además de que causaba un gran temor en ellos y un gran temor en los indígenas vecinos que antes habían sido rivales de los habitantes de la Ciudad Blanca. Además, también los habitantes de esta ciudad pusieron muchísima resistencia que hizo que le resultara imposible a los españoles poder conquistar este territorio, así que quedó inmaculado, mientras el resto de Latinoamérica, de lo que hoy es Latinoamérica, comenzó a transformarse en la Nueva España y todas sus colonias. Este territorio se quedó en medio de la selva, en un territorio que permaneció siendo un secreto para todos durante muchos años, literalmente durante siglos, hasta que murió esta civilización y se perdió entre la selva y se convirtió en una ciudad perdida. Una ciudad misteriosa, de nativos, en medio de la selva, con un gorila gigante habitando detrás del muro de protección. Si les suena conocido es porque sí, es muy parecida a la historia de la película King Kong. Al menos de los años 30, la de los años 70 y la de Peter Jackson del 2006, al menos a esas versiones. No hablemos de la última que hubo, pero al menos de las tres primeras versiones de King Kong, como ven, es muy probable que los guionistas de esas películas se hayan inspirado en esta leyenda del dios simio o del gorila gigante que salvaguardaba a la Ciudad Blanca y a sus habitantes, que además lo consideraban a él un dios. Sin embargo, obviamente, con el pasar de los años, para los historiadores y muchos académicos escépticos, ellos veían esta historia fantástica como eso, como una leyenda, que los españoles utilizaron como un pretexto ante los reyes de España para justificar que no pudieron conquistar este territorio. Obviamente no querían verse como malos soldados, como malos conquistadores, entonces ellos se lo atribuyeron durante muchos años a que simplemente fue una leyenda contada por hombres de hace siglos, y que lo usaban como un pretexto para justificar que no pudieron jamás conquistar esa ciudad en medio de la selva de Honduras. Pero vamos a ver que aunque pareciera ser la típica historia que persigue una quimera, porque ahorita vamos a ver
todos los exploradores que desde los tiempos de la conquista española, les digo que el mismo Cortés intentó buscar esta tierra y jamás la encontró, a pesar de las leyendas y los cuentos que se contaban entre sus hombres, entre otros españoles que eran pues digamos su competencia. Aunque pareciera solamente una historia fantasiosa, una quimera, hubo muchos otros exploradores en años posteriores, ya en el siglo XX, que la buscaron. Algunos se dice que la encontraron, pero vamos a ver que es la típica historia que algo se atravesaba en su camino y jamás pudieron encontrarla, y por eso durante muchos años se creyó que era eso, un cuento. Aunque en 2015 se demostró que esto no era un cuento y probó que tal vez algún día el hombre descubra todos los secretos que busca conocer y ante los cuales muchos siguen escépticos, como lo es la criptozoología, lo paranormal y la ufología. Pero la pregunta es, ¿en verdad existía un simio gigante en la Ciudad Blanca que fungía como su protector y como una deidad? ¿Tiene algo que ver con el Gigantopithecus, este gorila gigantesco que era del que se hablaba entre los nativos y entre los españoles? ¿Podría ser este lugar la cuna de muchos críptidos, teniendo en cuenta que con el descubrimiento de este lugar hace apenas 5 años se encontraron muchos organismos que se creían extintos? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar en este capítulo. La historia comienza con un obispo español de apellido Trujillo y un explorador de nombre Cristóbal de Pedraza, que enviaron una carta al rey de España en donde describían un lugar que no era igual a ninguno otro de los que hubieran descubierto en el Nuevo Mundo hasta entonces. Esto ocurrió unos cuantos años después de la conquista, de que empezaron a expandirse los españoles dentro del territorio mexicano. Esta ciudad de la que hablaban este obispo y Cristóbal de Pedraza era una ciudad que se encuentra en el actual territorio de Mosquita, en Honduras, como les dije hace rato, y se encontraba en medio de la selva, rodeado de vegetación, en un territorio bastante hostil para los españoles, para los recién llegados, aunque durante muchos años, hasta nuestros tiempos, su localización exacta fue un misterio para todos, y por eso se creía que era quizá tan enigmática como la ciudad dorada o la ciudad del Dorado, que supuestamente estaba hecho de puro oro y que jamás ha sido encontrada, y por eso muchos la consideran una leyenda, una quimera, una fantasía, pues muchos también consideraban a la Ciudad Blanca tan enigmática como el Dorado. Como les dije, las edificaciones de este lugar eran completamente blancas, como si fueran de marfil, lo cual obviamente llamó la atención de los conquistadores porque dijeron, bueno, aquí hay oro, aquí hay tesoros, hay que saquear hay que encontrar la ciudad y hay que saquearla. Según los relatos de esta zona, los dioses se ocultaron en la Ciudad Blanca, según las historias que contaban los nativos de poblaciones y ciudades aledañas a la Ciudad Blanca en la zona de Honduras. Ellos decían que los dioses, sus dioses, se habían ocultado ahí, en la Ciudad Blanca, durante la conquista española. Y la resistencia que pusieron estos hombres y mujeres, como les dije, fue tal durante este tiempo que los españoles jamás pudieron conquistar esta ciudad perdida ahora, pues había algo que temían, que habitaba detrás de los muros de la ciudad, además de estos valientes guerreros que estaban protegiendo sus territorios. De hecho, muchos intentaron hallarla, les digo, incluyendo al propio Cortés, quien jamás pudo encontrarla. Cortés pasó años buscando la Ciudad Blanca en Honduras y jamás pudo encontrarla. La ciudad, como les dije, era también conocida como la ciudad del dios Mono, pues las civilizaciones vecinas decían que ahí dentro, detrás de los muros de contención de esta ciudad, habitaba un gigantesco mono que provocaba terror a cualquiera que lo veía, y fungía también como guardián y dios de los habitantes de aquella ciudad. Y lo cierto es que algo debió haber habido de realidad en esas leyendas. Es hasta muchos siglos después, la historia siguió tomando su curso, México terminó siendo la Nueva España, después se independizaron y llegamos hasta nuestros días. Pero hace cerca de 100 años, en 1927, el aviador Charles Lindbergh dijo haber visto una ciudad blanca mientras volaba sobre el este de Honduras, así que él inmediatamente, conociendo de historia, dijo, es la ciudad blanca de la que hablaban los conquistadores españoles hace cientos de años. La primera mención conocida por un académico respetado sobre estas ruinas y bajo el nombre ya digamos de manera oficial como la Ciudad Blanca o White City en inglés, fue la de Edward Consenius, un etnógrafo originario de Luxemburgo. En 1927, Lindbergh dijo que las ruinas de una ciudad perdida fueron encontradas 25 años antes de que él supiera de ellas, por accidente, por personas que buscaban árboles de caucho y que se perdieron entre la zona, entre el río Paulaya y el río Plátano. Dijo que se llamaba la Ciudad Blanca debido a que sus edificios y una pared a su alrededor eran de piedra de color blanco, algo muy poco común. Después, en 1939, el aventurero Theodore Mort
afirmó haber encontrado la ciudad del dios mono. En 1939, el año en que estalla la Segunda Guerra Mundial, él fue con el propósito inamovible de encontrar esta ciudad. Él estaba dispuesto, un explorador, y después de 5 meses de estar internado en la selva de Honduras, aseguró haber encontrado esta mítica ciudad que indicó estaba dedicada al dios mono, que era este gorila gigante del que las leyendas hablaban. Sin embargo, bueno, saben que en este territorio, al ser un clima tropical, llueve mucho, y justo en el momento en el que él llegó a este territorio, estaba todo inundado por las lluvias, y estas inundaciones le impidieron realizar excavaciones. Retornando con objetos para probar su hallazgo. O sea, él encontró la ciudad, vio las edificaciones a lo lejos, pero no pudo avanzar mucho y no pudo hacer excavaciones para ver un poco más de las ruinas que ya estaban cubiertas por vegetación, por plantas y demás, y obviamente tampoco pudo sacar algunos vestigios, instrumentos, armas, herramientas que le pudieran ayudar a comprobar a la comunidad científica de que él había encontrado en verdad la ciudad de la leyenda, la ciudad del dios mono o la ciudad blanca. En 1940, un año después de que supuestamente este hombre encontrara la ciudad, publicó un artículo relatando su experiencia en un semanario norteamericano con el título In the Lost City of Ancient America's Monkey's God, que sería algo así como en la ciudad perdida del antiguo dios mono de América. Sin embargo, él jamás proporcionó una ubicación precisa de dónde encontrar la ciudad, porque le podían robar el crédito. Era algo muy común en esa época, estaban desde años antes y todavía en la época de los 40, 50, como lo vimos en el podcast de las calaveras de cristal. Fue una época en la que los exploradores, sobre todo americanos, algunos europeos, pero sobre todo americanos, estaban explorando las zonas del sur de México, de Centroamérica y de Sudamérica, encontrando ruinas de antiguas civilizaciones mesoamericanas. Entonces él temía que le pudieran robar el crédito de su hallazgo, entonces se quedó con la ubicación secreta para él mismo y no la compartió con nadie. Por desgracia, Mort murió antes de poder regresar a la región para llevar a cabo una exploración más profunda. Como no compartió la ubicación con nadie, no compartió con nadie la ubicación exacta de la ciudad que él había encontrado, él dijo: voy a regresar, voy a reunir dinero y voy a regresar ya con mejor tiempo, con más recursos, ya sé dónde está, la victoria es mía. Sin embargo, el hombre murió y jamás pudo regresar a hacer la segunda exploración que necesitaba para comprobar su hallazgo, y obviamente se llevó la ubicación exacta de la ciudad a la tumba. El interés sobre la ciudad blanca creció durante la década de 1990 y varias exploraciones se realizaron, no muy exitosas en esos años, pero en 2009 el autor Christopher Stewart trató de seguir los pasos de Mort, este hombre que falleció, que supuestamente fue el único que encontró la ciudad y que se llevó la ubicación a la tumba. Empezó a seguir los pasos de él con la ayuda del arqueólogo Christopher Beckley. Su libro sobre la búsqueda se titula Jungle Land y fue publicado en 2013, apenas hace unos 7 años. En mayo de 2012, él afirmó que se había encontrado la ciudad blanca, por fin, la ciudad que Mort había encontrado, la ciudad de las leyendas de la que hablaban los conquistadores españoles. La asociación fue criticada rápidamente por la Universidad de California en Berkeley, propiamente por el arqueólogo Rosemary Joyce, quien dijo que los restos que habían encontrado estos hombres no eran los restos de la ciudad blanca de las leyendas, sino que habrían pertenecido a otra civilización muy cercana. Es decir, este hallazgo sí tenía un valor, porque sí encontraron, de que encontraron una ciudad perdida la encontraron, pero este hombre estaba escéptico a que se tratara de la ciudad de la leyenda. Es como si alguien dijera que encontró la ciudad de oro. O sea, en esos tiempos era imposible para los historiadores y los arqueólogos que en verdad la encontraran, que en verdad existiera esa ciudad de la leyenda. Porque con el hecho de contar con un simio como este gigantesco, pues para muchos era simplemente un cuento. Entonces no podían creer que hubieran encontrado en efecto la ciudad de la que hablaban los cuentos y las leyendas de tiempos precolombinos y posteriores a estos. Finalmente, por fin, en febrero de 2015 esta historia llegó a una conclusión, 3 años después del supuesto hallazgo en 2012, y los científicos de la revista National Geographic se hicieron cargo del eventual hallazgo de la civilización perdida dentro de la zona selvática de La Mosquita en Honduras, que es la misma zona en donde los españoles situaban, no de manera exacta obviamente, porque si no lo hubieran encontrado mucho antes, pero en esta región era donde los historiadores determinaron que se encontraba la ciudad blanca. Entonces dijeron: ok, es en efecto la ciudad blanca la que han encontrado. Y dichos resultados fueron publicados en la revista de National Geographic como el descubrimiento de la ciudad blanca o la ciudad del dios mono. El experto Christopher Fisher manifiesta en su discurso que la población que existió en este sitio pudo haberse establecido en esa zona entre los años 1000 y 1500 después de Cristo.
O sea que incluso cuando los españoles ya habían llegado aquí, en 1500 y tantos, ya era una civilización bastante antigua. El lugar estaba repleto de animales completamente desconocidos y esta es la parte interesante que podría decirnos que sí existió ahí un gorila gigante, que no eran leyendas, que no eran excusas de los españoles por no haber podido conquistar el territorio y que no eran mentiras de los vecinos, digamos, de la Ciudad Blanca antes de que llegaran los españoles. Porque en el lugar se encontraron animales completamente desconocidos y se encontraron otros que se creían extintos desde hace siglos. Es decir, se encontraron críptidos de los que mucha gente no sabía. Todos hablamos en este canal y en muchos otros canales y en foros de internet de críptidos como Bigfoot, como la onza, como muchos otros más. Pero hay unos que ni siquiera han sido avistados por la gente porque viven en medio de la selva o en medio del bosque y ningún humano se ha parado por ahí. Ahorita vamos a ver esto. Aquí, literalmente, aunque no se le dé este sensacionalismo, en este lugar de la Ciudad Blanca que encontraron hace unos años, encontraron críptidos, animales que se creían extintos o que de plano no se sabía de su existencia. Pero obviamente tenían que hacer pruebas. Los descubrimientos científicos no son, como decimos aquí en México, como hacer enchiladas. Tenían que hacer ciertas pruebas, tenían que verificar todo. Y aunque la ciudad fue encontrada en 2015 y el hallazgo se hizo público en 2015 en la revista de National Geographic, no fue hasta 4 años después, en 2019, es decir, el año pasado, que finalmente los expertos comunicaron los hallazgos biológicos que encontraron aquí, tanto de animales como de plantas. Se llegaron a descubrir hasta 52 artefactos en la superficie, entre los que destaca la efigie o la estatua de un hombre jaguar. Esto es muy curioso porque, como vimos en el podcast de Teriantropía, que si no lo has escuchado te dejo la etiqueta por aquí para que veas el video, el hombre jaguar era una figura muy importante en las regiones de Chiapas y Tabasco, de lo que hoy son Chiapas y Tabasco en México, lo cual nos habla que aquí hay cierta conexión con nuestro país vecino de Honduras, y también ahí el hombre jaguar, este teriántropo, no sabemos si ahí también le daban este toque divino como lo hacían aquí en México. Sin embargo, de que había hombres jaguares. Se creía, además de en este gorila gigante, en teriántropos, lo cual también es muy misterioso. Se encontraron, y aquí está lo interesante, estos críptidos que encontraron, porque son críptidos, o sea, la definición de un críptido es un animal que es desconocido por la ciencia. Estos eran críptidos. Quizá nos hicieron videos al respecto, nos escribieron artículos o libros al respecto, porque ni siquiera se conocían. Pero se encontraron hasta 30 especies de mamíferos, incluyendo grandes cazadores como jaguares, pumas, tigrillos y ocelotes. Se encontraron 183 especies de plantas, 246 especies de mariposas, 22 especies de anfibios y 35 de reptiles, además de algunas que se creían perdidas, o sea que ya se habían extinto. Uno de los grandes descubrimientos ha sido la aparición del escarabajo tigre, una especie que se creía completamente desaparecida hasta el 2015 y que sigue viva en una de las zonas más remotas del planeta, que es donde está esta ciudad blanca. También se descubrió a un animal completamente desconocido hasta ese momento, que era una subespecie de pez molly que nunca antes había sido visto. Otros grandes hallazgos biológicos son el del murciélago de cara pálida, la falsa serpiente coral de árbol o el pecarí de labio blanco. Estas eran 3 especies que llevaban sin verse en el país sudamericano de Honduras desde hace más de medio siglo. Además se supo de 22 especies diferentes de aves, de las que tampoco se tenía conocimiento que existieran en Honduras, en especial la gran guacamaya verde, que se encuentra en peligro de extinción además. La mayoría de los animales parecían no haber visto a un ser humano jamás en su vida, puesto que cuando los veían no huían de ellos, sino que los observaban con curiosidad. Esto hace creer a los científicos que ningún hombre, ningún ser humano se había parado ahí, quizá desde la época de los españoles, de los conquistadores españoles, porque recordemos que este científico americano que descubrió la ciudad en 1939 no llegó, digamos, al centro de la ciudad, simplemente la vio como que por encimita debido a las inundaciones. Entonces él no pudo ver a estos animales, no pudo dar una descripción muy detallada de lo que había encontrado, pero deducen que él sí la encontró en realidad, porque siguiendo sus pistas fue como encontraron la ciudad en medio de Honduras. O sea, no fue mentira lo que dijo este hombre hace décadas, muchas décadas antes. Pero eso es lo curioso, que el hombre no había pisado, no había tocado este territorio durante siglos, y por eso no se tenía conocimiento de la existencia de estos animales. Sin duda, el hallazgo de esta ciudad prueba que toda leyenda tiene una parte de realidad, aunque haya muchas personas que no lo crean. Cabe mencionar que no se halló nada al respecto del mono gigante, no se encontraron estatuas, no se encontraron restos fósiles, que hubiera sido genial encontrarlos, el esqueleto o el fósil de este supuesto simio gigante del que hablaban los nativos y los conquistadores. Tampoco se encontró, esta estatua que supuestamente le daba nombre a la ciudad, no se encontró.
ni restos de ella porque se pudo haber destruido con el paso del tiempo, pero no encontraron tampoco los restos, y si los encontraron no pudieron determinar que se tratara de esta estatua del mono gigante, que según Theodore Mort, la ciudad recibía el nombre por esta estatua. No, él creía que no era tanto un gorila físico, sino que era una estatua, pues tampoco encontraron la estatua. Esto podría deberse también a que los restos hallados en 2015, y es una posibilidad que podría estar abierta, no pertenezcan en realidad a la Ciudad Blanca, no la que habían encontrado los españoles. Porque de hecho, incluso aunque ya es un hallazgo oficial que fue avalado por las autoridades científicas, hay muchos científicos que hasta la fecha, un año después de que se diera a conocer todo esto, afirman que esta no es la Ciudad Blanca, sino otra civilización que también permaneció desconocida, que también permaneció inmaculada tras la conquista española, que lograron, digamos, mantener sus costumbres y mantener su estilo de vida con todo, y que el resto de Latinoamérica ya estaba siendo conquistada por los españoles. O sea, sí tiene una importancia arqueológica el descubrimiento de esta ciudad que se hizo hace unos cuantos años, pero hay muchos que afirman que no se trata de la Ciudad Blanca por esto de que no está la estatua del mono gigante. Pero sea cierto o no, es que si encontraron en caso de que esta ciudad que encontraron no fuera la Ciudad Blanca, sí debe existir porque encontraron esta, pero yo creo que sí es la ciudad de la que hablaban los españoles. Y lo que es cierto es que sea o no la Ciudad Blanca, representa lo viable que es pensar en que animales que se creían extintos sigan con vida en lugares remotos, y que hay una infinidad de lugares en el planeta que el hombre jamás ha pisado o que no ha pisado en mucho tiempo, como fue el caso de este. Así que hay muchos casos de los que hemos hablado aquí en el canal, de animales que se creen extintos y que son considerados críptidos, como lo es la onza, que se cree que es un felino que habitó en el territorio mexicano antes de la conquista española, e incluso cuando ellos llegan, los españoles, hay registros de esta onza y de muchos animales alrededor de todo el mundo. Entonces, con el descubrimiento de esta ciudad, sea o no la Ciudad Blanca de las leyendas, es viable, es algo real que en territorios que el hombre no ha tocado en mucho tiempo existan estos animales que sigan viviendo, y obviamente que también existan animales que el hombre jamás ha visto y que no sabe siquiera que existen. Por eso yo en lo personal considero que es incluso estúpido negar de tajo todas las teorías relacionadas con lo paranormal, que podría tener nada de paranormal, simplemente ser desconocido para el hombre. Y por eso yo creo que hay que tener la mente abierta ante cualquier posibilidad. El simio gigante que supuestamente habitaba en la Ciudad Blanca, según las leyendas, recuerden esto, sí, la ciudad existe, y existió, pero el mono podría ser una leyenda porque no se encontró nada al respecto. El mono gigante, que era el dios de esta ciudad, que le daba su apodo a la Ciudad Blanca. Tal vez no era un dios, si es que llegó a existir, tal vez no era un dios, sino que tal vez era el último ejemplar de una especie extinta, parecida al Gigantopithecus, aunque no se tenga registro de que algo así haya vivido en estas tierras americanas. Recordemos que el Gigantopithecus vivió en lo que hoy es Asia, en la zona de India, de China, por ahí vivía el Gigantopithecus, pero como hablamos en uno de los videos de Pie Grande, se tiene la teoría de que el Gigantopithecus, antes de que los continentes se separaran, atravesaron el estrecho de Bering y pudieron haber llegado a América. Así que este gorila gigante de las leyendas pudo haber sido el último ejemplar del Gigantopithecus, o de algún descendiente que vivía aquí, que vivía en Honduras, con estos pobladores, con esta civilización que simplemente era un animal, pero que ellos, por su enorme tamaño y por ser el único en su especie, lo veían como un dios. Recordemos que América siempre fue territorio de gigantes, no solo de los supuestos gigantes que habitaron, sino que también aquí se encontraron muchísimos fósiles de mamuts, de dinosaurios. O sea, aquí vivían una gran variedad de mamuts. Había mamuts en Europa, en la zona de Rusia, pero la gran mayoría de subespecies de mamuts habitaron aquí en México y en Latinoamérica, en lo que hoy es Latinoamérica. Así que podría ser, sobre todo en un territorio tan vasto de vegetación, con clima tan perfecto para estos animales, que uno de estos gorilas gigantes pudo haber habitado ahí en algún momento de la historia. Quizá algún día se encuentre algo referente a este supuesto simio gigante, al menos eso espero, un esqueleto, fósiles o por lo menos la estatua. Cómo se descubrieron a estos animales que eran, te repito, desconocidos, y otros supuestamente que se encontraban extintos y que aún vivían ahí. Y tristemente en algunos casos eran poblaciones pequeñas, como esta guacamaya, que incluso los que viven ahí, existen bastante pocos ejemplares, así que sigue estando en peligro de extinción esta guacamaya, a pesar de no haber sido cazado por el hombre, porque los hombres ni siquiera sabían de su existencia en este territorio de Honduras. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Por favor, déjenme aquí abajo en sus comentarios qué opinan, si conocían esta leyenda, si creen que la existencia de este gorila era verdadera, si en efecto era como una leyenda que nació a raíz de esta supuesta estatua gigante de la que hablaba Mort, del simio gigante, que no era un gorila real, sino que era una estatua, o si en verdad
era un King Kong de la vida real. Déjenmelo saber en los comentarios. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse a mi canal si aún no lo están. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y creo que eso es todo. Esto fue el Grimorio de Rix y la leyenda de la ciudad del dios mono. Nos vemos en la oscuridad.